¿Cómo están todos? ¿Cómo andan? Bueno, esperamos que estén todos conectándose. Mientras tanto, les dejo una encuesta para hacer en Twitter. En el Twitter @cátedra A van a tener 5 preguntas para contestar en una encuesta para ver qué tan informados están del coronavirus. Y así hacemos un experimento en línea. Mientras terminamos de ver que se conecten todos. ¿Sí? Empezaron. Miren que son 5 tweets. Uno detrás del otro. Porque hoy lo que vamos a hablar un poco es justamente de desinformación. Entonces, lo mejor es experimentar un poco qué tanto sabemos de esas cosas. Ahí están, ya les mandé los 5 tweets, así que ahora podemos empezar. ¿Cómo están? ¿Bien? Leí casi todos los mensajes, espero haber leído todos, ustedes ya me dirán. Muchos cuando les pedía que me contestaran, la cuenta acá se las escribo, es @cátedra, así mientras se terminan de sumar todos, pueden contestarla. Muchos me escribieron por mensaje privado, igual les agradezco, me encantó contestarles, pero justamente este encuentro se llama ¿cómo podemos hacer para conversar? Y el desafío que tenemos es conversar, hacer una conversación pública que sea interesante. Porque conversar en privado, más o menos lo podemos, ahora tenemos un montón de herramientas para hacerlo, pero un poco la propuesta de empezar a prestar atención a las redes sociales tiene que ver con llevar nuestra conversación a lo público y a la vez que intercambiamos ideas, información, noticias con otros, también estamos transmitiendo un mensaje acerca de nuestra accesibilidad, nuestra cordialidad, nuestra forma de dirigirnos. Las conversaciones públicas lo que tienen es ese valor, que nos hacen digamos, la conversación tiene un mensaje en función de lo que se está conversando, pero también nosotros somos el mensaje, ¿sí? Y un tema que sobrevuela en estos tiempos es el tema de la desinformación, al punto tal que hay quienes hablaron de infodemia, para asociando, ¿no?, la idea de la pandemia y la información. Y hay algo que me gustaría plantearles para conversar y para que ya vayan poniendo las preguntas para la última parte, y es que ese tipo de señalamientos, ese tipo de suspicacias que se tira acerca de la confiabilidad de la información, también termina resintiendo la conversación pública. Porque si uno se la pasa diciendo no creas en nada de lo que te dicen, bueno, no creeremos en nada, y eso nos incluye.
Entonces, parte del problema, del desafío que tiene la política en estos tiempos es ser creíble. Yo ahora les voy a compartir nuevamente la presentación. Permítanme. ¿Ahí se está viendo? Muy bien. Sí, yo les había compartido en el primer encuentro un dato que tenía que ver con la poca confianza que tenemos los latinoamericanos. Y fíjense que si bien Argentina se supone que está entre los países que tienen más confianza, es del 18% de los encuestados manifiestan tener confianza en el prójimo. Y entonces también ahí tenemos un gran obstáculo para la conversación pública, porque no se puede conversar o no se puede creer las noticias cuando desconfío de la mayoría de los que están hablando. Y ahí creo que a la vez que hay un gran problema, también hay una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas que se conviertan en referentes de confianza también van a tener una gran ventaja para esta nueva anormalidad que se nos viene. Y lo hemos visto en donde, por ejemplo, para el tema de las noticias de COVID, ¿qué fuentes de información ustedes consultan, por ejemplo, para saber la cantidad de afectados que hay en el mundo? Los leo. ¿Qué consultan? En muchos casos, fíjense, lo que aparecen son médicos, organizaciones nacionales, universidades, ¿sí? Aparece, por ejemplo, la Johns Hopkins University, que fue la primera universidad que compiló los datos de todo el mundo y empezó a compartirla. Y fíjense que las personas menos confiables están acá, son los políticos y las personas que no conozco. Entonces acá tenemos una clave de lo que me permite tener confianza. Fíjense, este es otro dato también interesante de la confianza en el sistema de salud. Argentina tiene la mitad de confianza y está por debajo de la media latinoamericana en cuanto a la confianza en el gobierno nacional. Fíjense el caso de Venezuela, por ejemplo, solo 1 de cada 5 personas dice tener confianza en el sistema de salud. También pasa algo parecido de muy baja confianza en Chile, lo cual también nos permite entender parte de la situación de Chile apenita antes de que empezara la pandemia. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que Argentina, por ejemplo, es uno de los países en el mundo que tiene más usuarios de Twitter. Y Twitter se ha convertido, digamos, en proporción a la población. Me preguntaban algunos en el mensaje, en algunos mensajes, ¿por qué Twitter si uno está más cómodo en otras redes? Para el que tenga alguna pretensión de dirigente, con cargo, con proyección, es el espacio en donde se da la conversación entre pares. Uno puede compartir conversar con sus amigos en Facebook, mirar cuentas bonitas en Instagram, puede divertirse en TikTok y eso está muy bien. Pero lo cierto es que esto ya es para otro debate, si está bien, si está mal, ¿no? Los periodistas y los políticos están muy seteados en hacer los enuncios en el Twitter, y además devino una costumbre, a mí personalmente no me gusta, pero es así, que los medios levantan la información
que se dice en Twitter como una declaración, ¿no? Si una persona publicó algo en el Twitter, se asume que es una declaración del político y a partir de ahí se genera una noticia. Entonces esto lo que nos está dando la pauta es de que la información tiene un impacto en los medios, y esa es otra de las cuestiones que nos queda para pensar. Es decir, las redes sociales uno las puede construir como un espacio personal, un espacio de esparcimiento, un espacio de vinculación con los conocidos, que es más o menos lo que vi que ya hacían ustedes. Entonces el desafío es convertir esa conversación en algo público y que además esa conversación pública tenga alguna incidencia política, en la medida no que uno hace proselitismo en la encuesta, sino que empieza además a escuchar qué está pensando la gente, ¿no? ¿Y qué impacto tiene la gente? Yo antes de entrar acá estaba viendo el último video de Bernie, y conversando con un colega que decía, no, porque Bernie es muy popular. Y me fijo en la cantidad de seguidores que tiene, y tiene una modesta cantidad de seguidores. Mi compañero de mesa de la noche, Osvaldo Bazán, tiene el doble de seguidores, y no es ministro de una de las provincias más grandes de Argentina. ¿Qué les quiero decir con esto? Que uno puede tener impacto mediático, pero construir conversaciones en las redes es otra cosa. Y la confiabilidad de la persona está dada más por esa conversación que por la relevancia o por el impacto que pueda tener en las noticias. Yo les decía que el tema de la infodemia es un concepto que inventaron los periodistas y que repiten algunos políticos, pero que no tienen evidencia científica de que así fuera. De hecho, esta idea de que las redes están llenas de noticias negativas o de trolls o de mentiras, también es falso. Y de este gráfico, no importa que esté en inglés, pero lo que quiero que vean es este segundo gráfico B, ¿sí? En donde van a ver que en esta primera, ¿no? En esta primera columna alta están los que comparten noticias falsas. Es decir, que solo el 1% comparte noticias falsas y el 1% comparte, consume noticias falsas. Es decir, lo que nos plantea en estos tiempos es que mucho de lo que nosotros llamamos información falsa también está concentrada en un grupo limitado de personas. Y este es uno de los informes que se hicieron durante la epidemia, con lo cual está súper actualizado, que lo que nos está diciendo es que de toda la cantidad de noticias que tenían que ver con, que podían calificarse como desinformación alrededor de la COVID, solo digamos, de toda esa información, el 20% es compartida por personalidades públicas, y que produjeron el 70% de la desinformación. Es decir, que aquella gente que se queja de la infodemia es la que la produce. Y tenemos un montón de ejemplos en donde líderes mundiales hicieron apología de consumo de ciertas sustancias que decían que curaban la COVID y que no las curaba, ¿sí? Que compartieron ideas acerca de las causas, ¿sí? Que dijeron que la enfermedad no se contagiaba en ciertas circunstancias, que después encontraron que no. Déjenme ver si contestaron la encuesta. ¿Todos contestaron? ¿Todos?
Adri, mientras tanto, te preguntan si Twitter depende o hay que analizar el aspecto socioeconómico de los tuiteros, si Twitter es político, eso es una afirmación que varios han hecho. Ahora vamos a hablar un poco también del tema de qué configura Twitter. Twitter es una plataforma que podríamos pensar que está vacía de contenido. El contenido lo hacemos cada uno de nosotros. El Twitter de Claudio, que lo veo acá en las pantallas, seguramente no es el mismo Twitter que el mío. Usamos la misma plataforma, usamos la misma tecnología, pero yo construyo una comunidad con mis colegas, con mis estudiantes. De hecho, yo manejo 3 direcciones de Twitter. Tengo la mía personal, tengo la de Info Ciudadana, y tengo esta que les comparto de Cátedra A, que es la que usamos para los talleres y para compartir información. Yo les diría que en esas 3 cuentas tengo 3 comunidades totalmente diferentes. Entonces, es interesante también para experimentar y ver lo que uno tiene. Y entonces, si pensamos en esta burbuja, ¿sí? Uno puede, digamos, al seguir este 20% de cuentas, seguro que va a estar en este 70% de infodemia. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a mirar lo que hacen otras personas y otros pares? Una cuestión que siempre me pasa con los talleres que hablamos de estas cosas en políticos, es que tienden a seguir celebridades, tienden a seguir personajes, tienden a seguir otros políticos. Muchos me dicen, bueno, algunos me escribían eso, yo tengo que seguir a los que me siguen, o tengo que seguir a mis jefes. Y la verdad que eso también va configurando la porción de información, ¿sí? que todos teníamos. Entonces también un desafío es entender que parte de la construcción de la comunidad es elegir de dónde me nutro. Y curiosamente, el 80% podríamos decir que está fuera de la lógica de la infodemia. ¿Por qué no vamos a ese 80% y por qué nos quedamos en esa pequeña porción que genera tanto del ruido? Yo les decía, acá tenemos las respuestas que también, estas preguntas que yo les hice en cátedra, ya están las respuestas, ¿sí? Vamos a comparar, ¿sí? Esta encuesta se hizo en 6 países, dentro de los cuales estaba Argentina. La primera era la cuestión del coronavirus que no se transmite en los climas cálidos, y ustedes contestaron, dice, el coronavirus se transmite más en climas fríos. Y lo cierto es que no. Eso era algo que se suponía antes, y que no pasaba. Así que ahí los que contestaron al revés. Pero en la segunda, ciertos alimentos o sustancias previenen la COVID. El 85% contestó que era falso, más incluso que los de la encuesta general, que contestaron mayoritariamente que era falso, y eso está bien. La gente mayor es más susceptible de enfermarse de COVID. Efectivamente coincidimos en nuestras respuestas con la respuesta del Reuters Institute. Los antibióticos sirven para la COVID. También contestaron con precisión, ¿sí? Incluso con más porcentajes que el de la encuesta. Y acá este es interesante porque hay menos consenso en la última encuesta, que el coronavirus es una creación de laboratorio.
en realidad la información dice que no, que ha sido una mutación propia del virus. Sin embargo, es una de las desinformaciones más persistentes. Y también lo que nos muestra cómo es el mecanismo de la desinformación. Hay temas que por más que yo tenga datos, demostraciones y declaraciones, si yo entro en la suspicacia, por más que me lo recontradesmientan, yo voy a seguir pensando, ¿sí? Y es interesante porque también ha sido una fake news que transmitieron el premier de China y Donald Trump, ¿no? Donald Trump decía, es una creación de los laboratorios chinos, y el premier de China decía, es una creación de los laboratorios americanos, y los dos podían pensar, también hubo acusaciones que era de los rusos, ¿sí? Es decir, que también hay una cuestión que tiene que ver con la desinformación, que hace a nuestra propia creencia. Y entonces acá tenemos dos aprendizajes con el ejercicio. De ustedes dirán, de las 5, ¿cuántas contestaron? Pero por la cantidad de respuestas yo creo que también estamos, ¿no?, cerca de que más de la mayoría de nosotros contestaron con las respuestas correctas, como apareció. Después les voy a compartir esta pantalla para que tengan los resultados. ¿Qué quiero demostrarles con esto? Todos hablamos de infodemia, pero en definitiva los puntos que hay que saber de la COVID los conocemos mayoritariamente. Y los que no queremos conocer es que no los queremos conocer, o sea, no es que necesitamos o que nos está engañando alguna noticia. ¿Y por qué esto es importante para tener en cuenta? Primero, el escenario está más informado de lo que suponíamos. Y eso lo hemos visto, creo que todos habrán seguido muy de cerca las expresiones del lunes, que cuando los medios se acercaban a la gente que estaba manifestando, la gente expresaba causas de su adhesión a la marcha muy informadas, ¿no? Primero que hablaban de temas bastante abstractos, pero algunos hablaban de las noticias, del tema de la reforma judicial, digo, lo hacían con precisión. Entonces, también tenemos que empezar a dejar de suponer, ¿no?, que el mundo está engañado. La sociedad está más informada de lo que pensábamos, y muchas veces yo les pedí en el primer encuentro que compartieran los memes, y fíjense cómo este graffiti, que la muestra la que era la primer ministra la británica bailando con Donald Trump, digo, la sociedad también entiende esa suspicacia de la política. Entonces, creo que está bueno empezar a pensar la conversación como un espacio en donde podemos compartir ideas de manera informada y convertirnos en nodos relevantes. Fíjense, este es otro estudio que hizo el Reuters Institute, que esto tiene que ver con todos los tweets que se hicieron durante la pandemia, desde el 23 de enero hasta que terminaron el estudio alrededor del 20 de abril. Y este también es un dato irrefutable acerca del porcentaje de odiadores o de conversación tóxica, ¿no? Fíjense que este es el porcentaje de toda la cantidad de tweets. Ellos analizaron más de 200.000 tweets que tenían como tema COVID, y fíjense que hacia fin de marzo, que fue en el momento en que la mayor parte de los países hicieron las cuarentenas, ese fue el momento en donde hubo una discusión más tóxica, más de insultos, más de odiadores, más de todo lo que sabemos.
pero la mayor parte de los días la conversación estuvo, o sea, la conversación tóxica estuvo por debajo del 20%. O sea que el día que hubo más conversación tóxica, fue el 40%. O sea, aún el día en que la gente estaba más enojada con el tema del coronavirus, que tenía más indignación con relación a las medidas, aún así, aún en ese día, la mayor parte de la conversación no era tóxica, era positiva. Entonces, también si uno está en una conversación agresiva en Twitter, y acá después si quieren podemos discutir algunos puntos de cómo cambiar, ¿no? Cómo mover. Fíjense que la mayor parte de estos eran la cantidad diaria de tweets, ¿no? Y ellos midieron para que vean la cantidad de etiquetas tóxicas, de trending topic tóxicos, y van a ver que cuando crecen, acá digamos, tienen que ver con estos personajes más, digamos, más críticos. El momento del pico tenía que ver con China, ¿no? con el virus chino y con las mentiras de la Organización Mundial de la Salud. Pero fíjense que rápidamente cambian. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que pensar como dirigentes políticos es que la mayoría de la gente está pensando que las redes tienen derecho a bloquear a los políticos si mienten, ¿no? Y que los medios también tienen la obligación de develar las mentiras de los políticos. Y entonces ahí estamos viendo avances de las redes sociales para censurar ciertas cuentas o censurar ciertas palabras. Pero ¿qué pasaría si nosotros pensamos en generar una conversación desde lo positivo? Y fíjense qué caso interesante. Todos sabrán, ¿no?, que Cristina Fernández hizo un pedido de anticipo de prueba porque se había ofendido que el 17 de mayo había aparecido un hackeo que la presentaban en Wikipedia como ladrona de la nación. Y fíjense que a pesar de que Telam, ¿no?, lo puso así asépticamente, Cristina Kirchner demanda a Google y reclama una pericia informática, todos los medios del mundo titularon con aquello que ella quería, aquello que ella argumenta que le hacía un daño, ¿no? O sea, todos la mencionaban como ladrona. Incluso en la marcha del lunes mucha gente decía, Google tiene razón. ¿Y cuál es el aprendizaje? Fíjense en las búsquedas de esa semana. Fue el único día en donde Cristina Fernández, el día que ella presentó la demanda, le ganó en búsquedas, en atención a las búsquedas de coronavirus. O sea que fíjense que en comparación con la preocupación del coronavirus, durante la última semana, ni el presidente ni la vicepresidenta fue relevante en las búsquedas que la gente hacía, no en las noticias, sino en la información, en el interés que despiertan en la ciudadanía, excepto cuando se supone que hace una jugada para generar lo contrario. Entonces, si yo quería obviar ese mal momento en donde me asociaron una palabra, la difusión o la discusión desde, digamos, pedir la desmentida con otra noticia es lo peor que me puede pasar. ¿Qué digamos, qué aprendizaje traigo de eso? La información es como la comida prohibida. Es súper atractiva, es deliciosa, pero el placer es momentáneo. Después a la larga, si no nos cae mal,
nos hace engordar, nos hace tener problemas de salud. Elegir la manzanita es un problema, pero a la larga es lo más, digamos, lo más recomendable. Entonces, ¿cuál es la idea? De que además de pensar, de empezar a aprender a estar en las redes y animarse, parte del trabajo de las redes es seleccionar lo que se consume. Seleccionar las cuentas que uno sigue. Puede pasar que haya cuentas de algunos diputados muy escandalosos o de algunos ministros muy, muy espectaculares para su comunicación, pero si ustedes las empiezan a seguir, el algoritmo, la red va a pensar que les interesan ese tipo de noticias y por lo tanto le va a empezar a mandar más de ese tipo de noticias. En cambio, si uno elige medios serios, personajes interesantes, personas que conversan, personas que comparten información valiosa, posiblemente tengan menos, estén un poco menos entretenido, pero más informado. En ese sentido, las redes sociales son como la suscripción del diario que llegaba a la casa. Yo recibía el diario que compraba. Bueno, la forma de suscribirnos a las redes sociales es darle like, compartir o seguir a ciertas cuentas. Es fundamental seguir a las de valor y dejar de seguir a las que no aportan. Si uno quiere ver cada tanto lo que dicen, bueno, entra esa cuenta, la mira, pero lo recomendable es no seguirla. Había una, una nota que ahora en un rato cuando terminemos se las comparto también en el Twitter, que traduje, la nota estas ideas no son mías, pero la traduje para que sea accesible, que hablaba de cómo nosotros podemos colaborar en la desinformación. ¿Qué actitudes podemos adoptar para preservarnos de la información? Algunas organizaciones que hablan de cómo chequear la noticia, cómo verificar. La mayoría de nosotros no somos periodistas profesionales. Pretender que la gente chequee las noticias es como darle un trabajo que no tiene. Es como si a cada uno de nosotros nos pidiéramos que hiciéramos el filtro de salubridad de la comida que hacemos. Digo, se supone que la comida que compro está apta para consumo humano. No tendrían que ustedes estar haciendo un análisis bromatológico de cada cosa que se lleva a la boca. Y por alguna razón, sí hay cierta expectativa que la hagamos con las noticias. Entonces, así como sabemos que hay comida sospechosa y hay comida que las podemos comprar y comer con tranquilidad, también empiecen a consumir información de medios que son confiables. Una actitud de preservarse es esto de practicar la ignorancia selectiva. Es decir, sabiendo que la ventana de atención que nosotros tenemos al día es acotada, decidamos a qué le dedicamos atención. Y sabiendo que el rato que estamos mirando un video, no se lo dedicamos al otro. El otro consejo que decía este especialista era romper la burbuja informativa. ¿Y qué significa romper la burbuja informativa? Cuando uno escucha, o digamos, esto que hablábamos la vez pasada, que uno tiende a prestar atención a determinadas personas en el grupo de WhatsApp, o a seguir determinadas cuentas y no otras, o seguir cuentas de correligionarios y no de otros partidos, o una cosa que observo mucho con los periodistas y que me llama la atención es que, por ejemplo, se miran solo los medios de Argentina. Están todos mirándose unos a otros. Cuando en realidad hoy uno tiene excelente información de Argentina de medios internacionales, por ejemplo. Y entonces, el segundo
punto se relaciona con el anterior, ¿no? Una forma de romper esa burbuja informativa es detectar gente curiosa, es detectar medios o personas que aporten otra mirada. Él hablaba de viajar, pero bueno, en tiempo de pandemia lo de viajar es complicado, pero acá sí tenemos un enorme aporte de las redes sociales y es que nos permiten viajar solo mirando la pantalla. Entonces, es muy útil empezar a ver lo que están haciendo otros dirigentes iguales a ustedes en otras partes del mundo. Se van a dar cuenta que muchos problemas que ustedes tienen en cada uno de sus distritos se comparten en otros del mismo país, pero también por fuera del país. Uno está aprendiendo mucho de lo que están haciendo otros países, otros lugares, por ejemplo, con relación a la COVID, y les aseguro que a veces el contraste, la comparación, es la crítica política más eficiente, ¿no? Es mostrar, mirá lo que hicieron acá. Hoy entrevistaba a una chica de Dinamarca y me contaba que nunca fue obligatorio el barbijo en Dinamarca, y cuando uno ve que no tienen muertos en los últimos días, se pregunta, ¿qué hicieron allá? ¿Por qué? ¿No? Lo de fuentes confiables se los dije, y lo que él planteaba era un tiempo necesario para la reflexión, la lectura, y entonces también tiene que ver con apagón de pantallas. No significa que nos tenemos que desconectar de las redes o desconectar de la información, pero sí apagar, ¿no?, las que son menos nutritivas, como les decía de lo de de, de la comida chatarra o la comida nutritiva. Bien. ¿Hay preguntas, Euge? Sí, Adri. Más que Dale. preguntas, también hay reflexiones muy lindas. Buenísimo. Dicen que las redes, Caro dice que las redes serían espejos de nuestras preferencias. También Exactamente. Carlota, y bueno, no voy a dar los nombres de todos, pero sostienen que muchas veces el Twitter es catártico, es decir, se usa para hacer catarsis. Muchos opinan que prefieren no ver tantos informativos como para limpiarse de tanta sobresaturación de información. Y bueno, los comentarios en general surgen alrededor de cambiar las preferencias en el Twitter, ¿no? Sí, bueno, eso es buenísimo. Y está bien eso que ustedes dijeron de catarsis, pero es cierto que hay una cosa terapéutica, la de protestar o la de estar indignados. Pero en definitiva, esa es también la imagen que uno proyecta, ¿no? De alguien que está siempre enojado. Por más que ustedes lo vivan como diciendo, qué bien, me alivié, dije, me descargué en el Twitter, pero en definitiva ustedes están proyectando esa imagen al que lo lee o al que le entra en el momento que ustedes estaban haciendo la catarsis. Entonces ahí también es, ¿qué tiene más adhesiones? Cuando uno comparte algo entretenido, algo productivo, algo útil, o cuando uno comparte un enojo. ¿Quiénes lo apoyan o lo secundan cuando uno comparte un enojo? ¿Y quiénes lo apoyan y lo secundan cuando uno comparte algo de valor para su contexto o para su grupo de referencia? A veces lo que uno consigue cuando hace catarsis es juntarse con indignados, y no está mal hacerlo cada tanto. Pero quizás es como, imagínense ustedes en sus trabajos, en sus lugares de referencia.
no se les ocurriría hacer la catarsis, ¿no? La catarsis es como el último recurso. Uno trata de mantener un espacio laboral en cordialidad y en definitiva, si surge un problema, lo resuelve o en privado o en un contexto, o avisa, bueno, nos juntamos para resolver este problema. ¿Quién nos dijo que en el Twitter uno que se levantó enojado y ya puede publicar que está indignado y que, digo, ¿qué sentido tendría eso? ¿Qué aporta? ¿Qué valor nos da la discusión? Y también uno tiene que pensar con esta idea de que, en definitiva, nosotros, las redes son nuestros espejos. Pero es un espejo que también nos puede mostrar en nuestra mejor imagen. Y parte, acá dice Alejandro Antonio, esto de que Facebook empezó a suspender, y acá hay algo también que todos tenemos que empezar a tomar conciencia, porque esta idea que se estuvo extendida de que todo era mentira, de que todos los políticos mentían, de que, digo, lo que llevó a que muchas redes, digamos, restringieran sus políticas de publicación. Y esto hay un límite muy finito entre la censura y la moderación, ¿no? Y lo que es más triste que es la propia política la que está pidiendo esos controles, esa suspensión. Entonces, la responsabilidad con que manejemos la conversación también es una forma de generar espacios más positivos. La mala, digamos, pareciera, a mí me pasa de estar con legisladores, sobre todo de la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Que pareciera que hasta es como de buen decir, ¿no? Indignarse y hablar del hostigamiento en las redes sociales, cuando en definitiva lo que se genera como efecto es esto, de que uno termina generando censura, incluso de preguntar si Trump o Bolsonaro vieron que fueron a los que les censuraron algún tuit, ¿no? Dijeron lo que dijeron, ¿no lo tenemos que conocer? O sea, ¿por qué tiene que ser una plataforma lo que decide que mejor no verlo? Pero bueno, creo que es la gran discusión que se nos viene entre la libertad y la responsabilidad. Y por eso también es importante que empiecen a incorporarlo como parte de la forma en que se comunica, ¿no? Acá pregunta Verónica Berizo, ¿quién desea lo que se bloquea o lo que no se bloquea en las redes? Nosotros cuando sacamos una cuenta en las redes aceptamos las reglas de las redes sociales. El otro día que lo voy a buscar para volver a tuiteárselo ahora en un ratito, un colega compartió una publicación en donde mostraba el tamaño de las condiciones que nosotros firmamos de cada red, ¿no? Y en esas condiciones está, por ejemplo, que no podemos insultar, no podemos publicar cierta información. De hecho, por ejemplo, con el tema de la COVID, aparece, ¿no? Una ventanita que dice, si yo estoy diciendo, por ejemplo, Twitter no le hubiera permitido a una periodista decir que tomen hidroxicloroquina, porque aparece Salta que dice hidroxicloroquina, no se puede publicar, ¿no? Es información falsa, y lo levanta. Es decir, que hay cosas que tienen que ver con esas reglas. Hay si ustedes se fijan en sus cuentas, van a ver que están las reglas, están desplegadas. Twitter tiene una página, todas las redes, Twitter, Facebook, todas tienen una página muy explicativa acerca de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero no la conocemos. Entonces a veces puede pasar que cometamos un error. Otra forma es que muchas personas nos denuncien, pero tienen que ser varias personas al mismo tiempo.
A veces en campañas sucias de política se hace, ¿no? Se ponen en juego, le dicen a 50 personas, manden denuncias a Ana, y entonces van y la denuncian y le pueden suspender la cuenta. Lo bueno es que uno puede suspenderse la cuenta, pero ahí digamos, se revisa y se recupera, ¿no? Y además también es una forma de tomar conciencia de las reglas. La mayor parte de las personas públicas deberíamos tener la cuenta verificada para justamente evitar ese tipo de hackeos, ¿no? Tener la cuenta verificada lo que ayuda es que uno ya se presenta como un personaje confiable, ¿no? en la red social. Pero bueno, eso es para los políticos o para los periodistas públicos. Mientras tanto, seamos un poquito más atentos y vean eso, ¿no? De que muchas cosas son susceptibles de ser hoy censuradas. Por lo pronto, y eso también es una herramienta para ustedes, cuando ustedes ven un tweet cualquiera, ustedes van a ver que en los tweets de terceros, tienen una especie de como de un angulito arriba, en cada tweet aparece un ángulo, si ustedes lo despliegan, ahí van a ver que uno puede rápidamente dejar de seguir una persona, que es lo que les decía que pueden hacer como campaña de desintoxicación, ¿no? Aprovechar para dejar a seguir algunas cuentas. Uno lo puede silenciar, es decir, que la persona deje de recibir información de ustedes y que ustedes dejen de recibir esa información sin dejar de seguirlas, o directamente bloquearlos. Esas son medidas para sanear parte de la conversación y deberíamos usarla mucho más. Yo les aseguro que es genial, genial cuando a mí hay alguien que me insulta, directamente lo silencio. Y Twitter entiende que no me gusta la gente que insulta, entonces me empieza a mandar gente que dice cosas lindas y sabe que no me gusta lo que insulta. Pero tengo que silenciar los insolentes, porque también es una forma de decir, mira, esta cuenta y todas las que sigan, no me mandes, porque ni le mandes mis tweets porque les molestan. Y el mundo es amplio, yo voy a seguir hablando para otro lado, ¿para qué voy a ofenderlos, no? Lo que pasa es que uno tiene la tentación de que a uno lo insultan y uno le quiere contestar, ¿no? El otro día me dijeron, el peor insulto que me pueden hacer, que dijeron, esa señora mayor. ¡Ah! Lo primero que dije, pero qué insolente. Después dije, vamos a hacer lo que decimos en los cursos. Me tranquilicé, lo silencié al caballero, y ya está, y ya es una anécdota más. Adri, Sí. acá preguntan dónde se incrementa más el Twitter, si es con el tipeo de un hashtag o un retweet, o el tipeo de una respuesta a otro, el retweet, si podrías más o Mira, menos el tweet orientar. se incrementa cuando se conversa. Cuando te ven conversar con otra persona, y si además esa persona es de referencia, la gente se queda mirando la conversación. Una conversación que sea un intercambio, ¿no? Y además la persona que les contestó, que les habló, también aprecia mucho que ustedes les contesten, ¿no? Entonces, no solamente la persona con la que uno está conversando aprecia lo que se hace y se refuerza ese vínculo, sino que la gente está viendo que conversamos, está viendo que contestamos, y eso también es un gran mensaje como políticos que podemos dar, ¿no? Y eso quizás no, digamos, lo que suma más en multiplicaciones, seguramente ustedes lo pueden percibir, pero tiene que ver con las cosas sencillas, las cosas divertidas, las cosas interesantes. De hecho, fíjense el poder de la convocatoria del 17, y van a ver que las etiquetas que
que más popularidad tenían eran las propositivas, eran las que decía yo voy, o libertad, es decir, desde lo positivo eran las que tenían más adhesiones, ¿no? Después estaban los que decían chorre, todo eso, siempre están, pero no necesariamente eran las que más se sostenían, ¿no? Y de la misma manera, las fotos o las imágenes que se convierten en icónicas, son esas imágenes hermosas. Piensen en la campaña del año pasado, esa imagen de la nenita con la banderita que se convirtió en un símbolo de la campaña que además vino de las redes. Y era porque ver una nenita hermosa con esa ingenuidad y esa candidez es hermoso y la podemos compartir todos. Cuanto más extremo o más cerrado es mi propuesta o mi mensaje, menos ganas hay de compartirlo. Es así de sencilla. Acá dice Virginia, hay que contar hasta 10. Y acá les dejo, para ir cerrando, un mensaje me hiciste acordar, Virginia, gracias. Yo les contaba que tardamos 3 segundos en decidir si le damos like o retweet a una noticia, si la compartimos. 3 segundos. Con suerte miramos 7 segundos. Y yo lo hacía equivalente a los consejos de la COVID. O sea, si nosotros nos laváramos las manos 3 segundos, no nos estamos lavando las manos. Si nos estamos lavando 7 segundos, tampoco. Todas las recomendaciones nos decían que teníamos que lavarnos las manos 20 segundos. Bien, entonces dediquémosles 20 segundos antes de decidir si vamos a llevar esa noticia a los ojos, porque así como nos llevamos la COVID y nos infectamos, también nos podemos infectar de información inadecuada. Si sopesamos si vale la pena o no, seguramente va a ser de mejor calidad. Y también pasa con la información como con el alcohol en gel, que todos ya deben haber sabido que mucho en exceso irrita la piel. La información también en exceso es irritante. Entonces, ahí saludo a los muchos que dijeron, a veces me desconecto, leo lo justo. Estaba viendo una encuesta de consumo de noticias y la gente decide hacer 2 momentos de consumo de noticias en el día durante la cuarentena, y después la principal actividad es mirar televisión o películas. Y de los 12 países que hablaba esta encuesta, en Argentina la principal actividad en cuarentena es dormir. O sea, lo que nos está diciendo es que estamos cansados también, o sea, y desconectados. Bueno, les propongo, mañana nos queda el último encuentro. Yo los invitaría, si se animan, a hacer preguntas, me las hacen a mi tweet o al tweet de Cátedra A, ¿no? Con la referencia del conversatorio. Es más, podríamos ponerle, vamos a ponerle una etiqueta, conversatorio, y así no hace falta que pongan conversatorio, y le ponemos CAS, así de la Konrad Adenauer, ¿sí? Y en esa etiqueta, mándenme preguntas de acá hasta mañana, y entonces mañana trabajamos con profundidad esas preguntas que puedan haber quedado hoy pendientes, y hacemos un poquito de cierre con estos datos acerca de en qué está hoy en qué está la ciudadanía y cómo desde esta tarea la podemos ayudar un poco. Adri, preguntan dónde se mandan las encuestas, por Twitter a Cátedra. Las encuestas ya las tenemos, ahora se las... Las preguntas, perdón, las preguntas. Las preguntas a cualquiera con este hashtag, pongan con esta etiqueta, conversatorio, ustedes incluyen al tweet el conversatorio CAS, que es Konrad Adenauer Stiftung,
que es de la Konrad Adenauer, y ahí está. Y lo vamos a encontrar desde cualquier cuenta que lo manden. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, veolos ahí, estoy leyendo con atención los mensajitos de todos, todos muy amables, muchísimas gracias. Gracias Olaf, gracias Moni, Moni Bin, que la veo ahí, Olaf Jakov de la Fundación, y a Eugenia Edkins, mi socia que me ayuda tanto en estas cuestiones, y a Cristian que nos abre la puerta de esta sala. Muchísimas gracias a todos. Hasta mañana.